Todo comienza en el espacio, en donde la humanidad ha encontrado su nuevo hogar, un punto en el universo llamado Avalon, y gracias a la cooperación de la Alianza Galáctica de la Humanidad, el futuro es próspero y sin límites. Sin embargo, actualmente los seres humanos de Avalon deben vencer a unas criaturas extrañas llamadas Ideas Zeus, las cuales hacen cosas malas, como querer extinguir a los humanos. Seguidamente conocemos al protagonista, un chico que se llama Ledo, quien pronto se despierta luego de recibir la información de su próxima misión. Es entonces que le pregunta cuál es su recompensa por cumplirla, ante lo cual su robot llamado Chamber le dice que podrá vivir en Avalon y hacer todo lo que un humano debe hacer en la vida, mencionando además que se lo merece, ya que es uno de los mejores soldados. A lo que luego de esto, el comandante Kugel le dice a Ledo que deje de hablar y se prepare para entrar en posición. De esta manera viajan hacia el territorio de los Ideas Zeus, en donde pronto usan una nueva arma, con la cual destruyen el muro de la base. Y tras esto el escuadrón del protagonista se mete para atacar a todos los bichitos galácticos y colocar un explosivo. Sin embargo, pronto muchos enemigos aparecen. Kugel le ordena usar otra vez el arma de antes, pero los monstruos no son tontos, y lo primero que hacen es dejarla fuera de funcionamiento, a base de ráfagas de ataque. Y cuando el escuadrón de Ledo pierde aquello, ordena la retirada, ya que la misión no podrá seguir. Es entonces que todos se suben a la nave en la que vinieron, y mientras Ledo decide conseguir tiempo, cosa que consigue al toque, pero al rato se ve abrumado, por lo que su comandante Kugel decide relevarlo y sacrificarse por el bien de la Alianza Galáctica de la Humanidad. Y justo cuando el protagonista está a punto de subirse a la nave principal, uno de los monstruos lo ataca, aunque se lo quita en cuestión de segundos. Sin embargo, no le da tiempo para subirse a la nave, y trata de sujetarse de ella para poder viajar, pero pronto es expulsado por la velocidad del vehículo galáctico, lo que lo hace caer en un hoyo negro. Por lo que luego de esto, vemos como una chica Amy corre por un sitio, y pronto llega a donde están sus amigos, los cuales están tratando de abrir un robot raro que encontraron, además de aprovechar para pedirle a su compañera Bellows que firme unos papeles que Raiged le envió. Seguidamente, Amy se acerca al coso raro, y pronto se entera por el rubio piñón que esa cosa parece irrompible, por lo que si desea ver algo deberá esperar un par de horitas. Así que debido a esto, Amy se va a hacer sus cosas. Es entonces que el protagonista es despertado por su máquina Chamber, quien le dice que durmió durante 6 meses, además de que no saben dónde están, pero sugiere que debido a aquel accidente, fueron enviados a un lugar al azar del universo. Seguidamente, ambos ven como aquellas personas quieren abrir el robot, además de notar que no entienden el idioma. Es entonces que Chamber comenta que se parecen a algunos dialectos antiguos, pero tiene documentos limitados sobre eso. Sin embargo, Ledo está seguro que por la apariencia son descendientes de la humanidad, pero como no conoce sus intenciones, dice que actuará con cautela. Es entonces que Ledo se queda esperando, y cuando todos se cansan de intentar abrir el coso, y ni siquiera hacerle un rasguño, poco a poco se rinden, y vemos que el último en irse es Piñón, quien frustrado golpea al robot, aunque se hace daño a sí mismo. Luego de esto, Ledo sale del sitio y se pone a revisar, pero al rato llega Piñón con Amy, quien madrugó para ver al robot. Sin embargo, Rubio se da cuenta que algo no anda bien, así que le dice a su amiga que no se acerque al robot, aunque nuestro protagonista no desaprovecha la oportunidad y la agarra como rehén. Después comienza a correr con ella en su hombro, mientras que Chamber analiza el sitio. Es entonces que Piñón alarma a todos, mencionando que hay un intruso en el lugar y que secuestró a Amy, por lo que pronto le cuestionan de dónde salió, y el Rubio supone que es del robot. Y al mismo tiempo Chamber sigue analizando lo que dice Amy, mencionando los insultos a media, lo que crea que el protagonista crea que son alguna clase de humanos salvajes del espacio. Sin embargo, su amigo Máquina le dice que no parecen ser el caso, ya que tras observar el sitio, concluye que no fue construido teniendo en cuenta cosas espaciales, lo que por su lado Ledo considera imposible. Pero Chamber asegura que hay documentos muy antiguos que pueden corroborarlo. Seguidamente salen para afuera y se topan con el mar, mientras que la mascota de Amy la termina salvando. Y cuando Ledo mira a su alrededor, se sorprende, ya que varios humanos le están apuntando con armas. Es entonces que él llama a Chamber y le cuestiona qué es lo que está ocurriendo, ante lo cual su amigo le dice que parece que están en un planeta con oxígeno y con todas las condiciones para la vida. Así que tras decir más cosas de este estilo, el robot concluye que se encuentran en la Tierra, el hogar de la humanidad, lo que bueno, obviamente, sorprende al protagonista. Seguidamente, el grupo de la base Gargantía se pone alerta y sacan unos robots para defenderse, ante lo cual Chamber hace lo mismo y le aconseja a Ledo que lo mejor es atacar, ya que hay más de 200% de posibilidad de que las cosas se compliquen. Es entonces que Raiged toma la palabra y se dispone a hablar con el protagonista, pero como este no sabe el idioma, le pide a su máquina que actúe como mediador. Es entonces que el robot le dice que quiere formar una alianza, además de preguntar por los Ideas Zeus, pero vemos que Raiged no parece conocer eso, por lo que luego de decir su nombre, el protagonista trata de hablar, pero pronto es interrumpido por la mujer de lentes, quien quiere que la persona que está dentro del robot salga, pero pronto le dicen que no hay nada dentro, lo que de manera natural la termina asombrando. Luego de lo anterior, los altos mandos del sitio hablan con Amy para preguntarle qué opina de aquel chico, ante lo cual ella dice que parece normal, agregando que actuó de aquella manera debido a la sorpresa, y que en realidad no le hizo daño, aunque sí le tocó un poco el trasero, por lo que después de aquello, Raiged menciona que sería bueno investigar ese robot,
y pronto se lo comunica al jefe del navío, que parece ser un barbón, el cual está de acuerdo, pero debido a que carecen de información de aquel bicho de metal, el cual parece estar súper avanzado a ellos, lo mejor es no hacer nada para no provocar un conflicto que podrían perder. Y mientras tanto el protagonista se pone a hablar con la máquina, a quien le pregunta qué es lo que puede hacer. Es entonces que le sugiere dos opciones. La primera, someter a todos y tomar las armas, y la segunda, capturar al líder y tenerlo de rehén. Sin embargo, el protagonista desea obtener información de los habitantes de la Tierra, mencionando que ese planeta incluso podría ser un lugar para vivir en lugar de Avalon. Pero no obstante, pronto Ledo se entera que su amigo de metal ha estado enviando señales a la nave principal de la Alianza Galáctica, pero que en sí no ha tenido respuesta por el momento. Y al mismo tiempo, podemos ver que Amy hace sus tareas de mensajería, y luego de esto usa una especie de cosa que le permite planear sobre el aire. Él llega al hospital en donde se encuentra su hermano menor llamado Babel. Es entonces que lo saluda, y él le pregunta sobre el protagonista. Es entonces que ella comenta que tiene la misma edad que ella, además de una contextura delgada y andrógina. Seguidamente, Amy le da un objeto, y él lo usa como timón para su barco miniatura, por lo que luego de esto menciona que le gustaría hablar con Ledo, agregando que tal vez él sepa algo sobre las leyendas, por lo que de esta manera, el chico menciona los cuentos en donde se dice que en el pasado la Tierra estaba congelada, y por eso la mayoría de humanos se fueron en naves para el espacio. Sin embargo, Amy cree que eso no son leyendas, aunque Babel tiene la certeza de que eso sí pasó, y quiere saber mucho más sobre el tema. Posteriormente, el protagonista nota que Amy fue enviada para hablar con él, así que se acerca a ella, y en ese momento Amy saca un pescado, y lo parte por la mitad. Acto seguido lo come, y le ofrece una parte a él, y como es natural, Ledo le cuestiona a su amigo máquina qué es lo que debería hacer, ante lo cual él le dice que eso es comida nutritiva, agregando que debe ser alguna clase de ritual pacífico, así que el protagonista decide aceptarlo, y come parte del pescado, lo que bueno, termina impresionando a la joven y al resto de sus amigos. Luego de aquello, ella dice que se llama Amy, y quiere saber de dónde viene Ledo. Es entonces que él le dice que del cielo, y luego de esto, explica todo sobre los monstruos galácticos, y de los humanos que vivían en el espacio. Y cuando ella escucha lo anterior, se da cuenta que Babel tenía razón, por lo que después la máquina quiere saber por qué la Tierra se ve diferente a los registros que ellos tienen. Sin embargo, Amy se muestra más interesada en ver a la persona dentro del robot, pero cuando le dicen que no hay nadie dentro, no les cree. Así que el protagonista le termina mostrando, además de explicar que el bicho metálico es un ayudante de última tecnología. Así que cuando Amy descubre eso, se termina emocionando, ya que el robot se mueve y habla por sí solo. Luego de esto, ella explica que en el pasado la Tierra estaba cubierta de hielo, y ahora solo hay agua, agregando que sabe que existe la Tierra firme, pero no sabe mucho sobre eso. Por lo que pronto explica que ahora los humanos viven en barcos, y estos a su vez están formados por flotas de varios barcos más. Y en este caso, ellos se encuentran en Gargantía, una gran flota. Por lo que luego de mencionar que hay varias personas más en este barco por ahí, además de piratas malos, Ledo y Amy ven una tormenta galáctica. Es entonces que el protagonista se muestra intrigado por eso, ante lo cual ella dice que las flotas siguen esas cosas, ya que sin ellas no podrían sobrevivir, mencionando que agarran electricidad de ese lugar. Entonces cuando Ledo ve hacia arriba, se sorprende por la gran cantidad de estrellas que hay, así que le pide a su máquina que envíe una señal para saber en qué punto del universo se hallan exactamente. Sin embargo, Chamber dice que debido a las interferencias no puede descifrarlo, lo que bueno, obviamente frustra a Ledo, y cosa que Amy termina por notar. Ya el otro día, el protagonista se pone a pensar que lo mejor sería unir fuerzas con ellos, mencionando que va a esperar hasta que la nave principal encuentre la señal de ayuda que ellos enviaron. Sin embargo, deciden involucrarlos en su batalla contra los Ideaceus, y en medio de esto, unos piratas aparecen y atacan a la tropa de exploración de Velouz, así que Amy le pide ayuda para que los ayude, ante lo cual Ledo decide acceder. Y pronto se sube a su nave y va al rescate. Y vemos que sin embargo no duda un segundo y termina con la vida de los malandros en 0, lo que bueno, deja a todas las personas de Gargantía con mucho miedo. Seguidamente, la tripulación de Amy no puede creer el poder destructivo que tienen, y vemos que al parecer a ella no le gusta nada que Ledo use esas armas, y mientras tanto en secreto, los jefes de Gargantía están hablando de la venganza que podrían recibir de la emperatriz pirata y sus secuaces, por lo que luego por la tarde, Velouz y Amy le explican a Ledo que en la Tierra la humanidad debe sobrevivir a través de valores compartidos, y que las armas solo se deberían usar como último recurso. Sin embargo, al rato vemos que la reina de los piratas se entera de lo ocurrido con sus reclutas, así que decide aprovechar eso para invadir Gargantía y quitarle sus valiosos suministros, así que convoca a 30 naves de su flota para atacar, y debido a lo anterior, los jefes de Gargantía se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Ledo, así que Richard decide negociar con él. De esta manera ellos quieren saber si él sería capaz de destruir su flota y a la de aquellos piratas, ante lo cual Chamber y el protagonista dicen que sí, agregando que será muy fácil. Es entonces que Richard quiere saber por qué desean cooperar, ante lo cual Ledo menciona los recursos de la flota de Gargantía, como el agua potable y la comida, cosas que él necesita obviamente. Así que al final logran llegar a un acuerdo. Ledo les ayuda contra el ataque y a cambio los aceptan como parte de la tripulación. Por su parte, Richard le dice a Ledo que haga todo sin bajas, y vemos que el muchacho hace lo que mejor sabe hacer:
derrota fácilmente a toda la flota desactivando los barcos piratas en un abrir y cerrar de ojos. Pero como si nada, Luke Cage, la emperatriz pirata, regresa con un ataque furtivo que comanda dentro de un robot rojo. Sin embargo, Ledo la enfrenta y la derrota sin dudar un poco, forzando a los piratas a salir corriendo, por lo que luego la tripulación lo aplaude como su nuevo héroe, y todos le dan las gracias, siendo la primera expresión nativa que Ledo aprendió de la gente de la Tierra. Así que cuando Amy se acerca para decirle que le cocinará pescado, él le da las gracias, y a pesar de que Ledo salvó el día, Ratchet le avisa que tiene que pagar por los daños colaterales, aunque le alivian la carga cubriendo los gastos de manutención y la tarifa de tener a Chamber a bordo. Así que Ledo y Chamber, ahora con un nuevo hogar permanente en Gargantía, comienzan a formar su propia vida a bordo. Es entonces que vemos como el robot ayuda a otros con la tarea de recuperación, mientras que Ledo se dedica a esculpir la garra unida a Zeus que conservó luego de aquella batalla que lo trajo a la Tierra. Y en ese momento aparece Amy, la cual le pregunta qué es lo que está haciendo, ante lo cual él le muestra el objeto, y ella cree que es muy lindo y se emociona, así que él decide dárselo y pronto le muestra que tiene otro. Seguidamente ambos deciden pasear por el lugar, y ella menciona tener un hermano llamado Babel, pero nos enteramos que Ledo no sabe qué es la familia, así que le pregunta a Chamber, ante lo cual él le dice que era una forma de organización en la primitiva era de la humanidad. Y cuando Ledo se entera de aquello, se termina sorprendiendo. Y tras esto, Amy se entera que todas las personas que no pueden participar en el ejército de la Unión Galáctica son desechados, lo que obviamente Amy considera cruel, y le pregunta a Ledo si le parece bien, ante lo cual él no sabe qué responder, puesto que nunca cuestionó aquella lógica. Así que después de mencionar algo relacionado con la información, ella sugiere que vayan a ver al doctor de la flota. Así que de esta manera, los dos se dirigen al conocer al médico Oldan, quien le explica a Ledo que la mayoría de la tecnología antigua está perdida en el mar, por lo que no pueden ayudarlo a regresar al espacio, ya que hay muy pocos libros que hablan sobre aquello. Sin embargo, el protagonista tiene otra pregunta sobre cómo funcionan las cosas en Gargantía, la cual considera ineficiente, mencionando además que no entiende la preservación de enfermos. Y cuando el doctor escucha aquello, se ríe y comenta que probablemente, viniendo del espacio, esas cosas le sean incomprensibles. Así que le dice que si conoce a Babel, quizás esas dudas se despejen, por lo que luego de unos minutos, Ledo va con Amy a conocer a su hermano menor. Es entonces que se encuentra con el chico, quien parece emocionado de verlo, y se asombra aún más cuando conoce a Chamber y su tecnología para comunicarse. En medio de esto aparecen las amigas de Amy, las cuales al ver a Ledo mencionan que su amiga consiguió uno muy guapo, pero ella le dice que no es lo que creen, y se despide del protagonista y su hermano, mencionando que debe trabajar como mensajera. Entonces cuando Ledo se queda a solas con Babel, este quiere saber sobre el espacio, mencionando que siempre le ha apasionado el tema, así que les cuestiona cómo es la vida en ese lugar, ante lo cual el protagonista responde desde que se creó la Unión Galáctica hasta la actualidad, han estado combatiendo contra los Ideaceus, y de forma natural el niño quiere saber qué son esas cosas. Es entonces que Ledo le explica que son unas criaturas horrendas que desean extinguir a la humanidad, y esto lleva a Babel a cuestionar cuándo paran de pelear, a lo que el protagonista responde que únicamente frenan al perder la vida o retirarse de sus funciones como recluta, y en el momento que el pequeño escucha lo anterior, considera que aquello es una forma mala de vivir. Seguidamente le cuestiona a Ledo cómo está llevando su adaptación a Gargantía, ante lo cual el protagonista menciona que no entiende la organización del sitio. Es entonces que Babel quiere saber más, lo que lleva al protagonista a comentar lo poco eficiente de las estructuras jerárquicas, mencionando que en la Unión Galáctica todos se mueven a un solo lado, ya que su única misión y fin es acabar con los Ideaceu, mencionando además que las personas como Babel son descartadas. Y cuando el niño escucha aquello, obviamente tiene una reacción, pero consigue reponerse, y con curiosidad le cuestiona a Ledo qué es lo que hará luego de vencer a todos esos monstruos, ante lo cual él responde que va a esperar la siguiente orden. Y cuando Babel le pregunta qué pasaría si una orden nunca llega, el protagonista le menciona que solo le quedará esperar, lo que lleva al niño a decir que entonces son iguales, ya que ambos viven esperando. Ya al día siguiente, el protagonista se reúne con Bellows, quien le pregunta si le ocurre algo, lo que lleva a Ledo a decir que no encuentra una manera de ser útil en este contexto, ante lo cual ella dice que por el momento empiece tratando de no pensar como un soldado, y cuando él escucha lo anterior, se sorprende. Y pronto comienza a llover, cosa que lo sorprende aún más, ya que bueno, vivió en el espacio toda su vida. Seguidamente Bellows le pide a Ledo que use su robot para agarrar el agua de la lluvia, ya que es algo muy valioso. Y para colmo, cuando ve a la gente uniéndose para agarrar el agua, se queda absorto. Posteriormente, el protagonista va a visitar de nuevo a Babel y a Amy. De esta manera tiene otra charla con el niño sobre la vida en el espacio, y como el protagonista vive para acabar y participar en la guerra contra aquellos bichos galácticos, ante lo cual Babel comenta que pese a estar enfermo, no considera que sea inútil, agregando que es necesario para su hermana, y obvio para sí mismo, y por eso puede seguir viviendo. Es entonces que él nota la garra que Ledo ha estado tallando, mencionando que incluso él piensa en cosas fuera de la guerra, agregando que eso que hizo es una flauta. Acto seguido sopla por los orificios y sale un dulce sonido, lo que hace que el protagonista tenga un breve recuerdo con un ser querido que le había enseñado a esculpir aquel instrumento, y de forma inconsciente hace que se emocione, y bueno, se le suelten algunas lágrimas, por lo que luego de esto le pide la flauta a Babel y él se la da con gusto.
Ya por la noche, Ledo dice que debe conocer más este planeta, ante lo cual Chamber, siendo completamente lógico, como robot simpático que es, comenta que en realidad no hace falta, ya que la nave principal no tardará en ubicarlos. Posteriormente a lo anterior, vemos que el protagonista sigue haciendo flautas, pero ninguna le sale como la primera, o sea que no suenan. Y en medio de esto aparece Amy, quien le da una paga por haberlo ayudado a enviar cosas anteriormente. Entonces cuando él ve aquello, le cuestiona a ella sobre los trabajos, a lo que la chica se da cuenta que su amigo quiere encontrar uno. Así que bueno, decide darle una mano. Es entonces que ella lo lleva consigo, y mientras entrega los paquetes, se pregunta si hay alguna vacante para Ledo. Así que vemos que pasan por muchos rubros, desde fábricas, puertos e incluso granjas. Y en esta última, el protagonista casi lo consigue, pero no pudo soportar el olor a desecho de animal, por lo que se terminó retirando. Y mientras él se lamentaba por su mala suerte, la gigantesca nave deja de moverse, y pronto aparece Piñón, el cual le dice que lo siga, a lo que pronto el protagonista se reúne con Babel y con Amy, y luego de avanzar un poco llegan a un sitio muy bonito, parecido a una playa. Es entonces que el protagonista se topa con las amigas de Amy, Saya y Melty, las cuales lo invitan a nadar. Seguidamente Piñón quiere cocinarle algo, así que enciende la parrilla eléctrica y se da cuenta que la energía aún no ha vuelto, ya que parece que siguen dando mantenimiento al barco. Así que Piñón le da una misión a Ledo, y por su lado, este termina aceptando, por lo que se dirige a un sitio alejado, de lo que podría considerarse bonito para comprar una refacción para la cocina eléctrica. Pero vemos que ahí se topa con personas peculiares, que quieren hacerles cosas fuera de su voluntad, así que bueno, no queda otra más que correr. Y por su lado, Amy recibe una llamada de Richard, quien le dice que vaya a activar un interruptor, así que ella acepta e invita a sus amigas, las cuales aprovechan el viaje para surfear en el agua y luego planear en el aire. Seguidamente Richard sale del agua y dice que estaba haciendo mantenimiento, pero el corte de luz durará hasta la tarde, agregando que frenará un poco para descansar. Acto seguido se quita el traje de buceo y revela su malla. Acto seguido se sienta junto a Bellows, quien comenta que ese traje de baño es algo atrevido, lo que Richard no parece haber notado. Y al mismo tiempo, Amy ve como el protagonista está a punto de ser empalado por 2 lanzas de carne y una almeja, así que decide rescatarlo, pero en el proceso queda atrás en la carrera con sus amigas. Sin embargo, se las arregla para llegar primero al destino. De esta manera, ella activa un interruptor que rocía agua en todo aquel sitio y refresca toda la superficie, por lo que luego de esto, Amy deja a Ledo en la zona comercial y le dice que solo debe seguir todo recto. Así que tras caminar por aquel sitio oscuro, se encuentra con una señora y le da la nota que le dio Piñón. Entonces, ya con la caja a la mano, el protagonista vuelve a la fiesta, en donde ve como todos cocinaron la carne sobre Chamber, y lo que le mandaron a comprar no es otra cosa que una salsa, por lo que de esta manera pasan las horas, y cuando se pone el sol, todos regresan al trabajo de mantenimiento, mientras que Amy le dice a Ledo que gracias a él todos disfrutaron de la comida, lo que obviamente parece ponerlo feliz. Seguidamente, ella menciona que quizás su próximo trabajo tenga que ver con la carne, quizás trabajar con vacas, pero el protagonista descarta la idea al recordar su experiencia en aquella granja. Y eventualmente, Ledo consigue trabajo como pescador, pero resulta ser pésimo en eso, ya que debe manejar un robot completo y rústico, por lo que al ingresar al agua su experiencia con Chamber no le sirve de nada y se hunde. Luego de esto, Amy lo invita a comer, en donde trata de animarlo y menciona que pronto podrán divertirse en el festival que se va a realizar pronto. Y en medio de lo anterior, aparece Saya y Melty, quienes mencionan que deben hacer algo importante. Así que Amy come rápido su comida y se va con ellas, no sin antes mencionar que luego se reunirá con Ledo. Seguidamente de esto, Chamber menciona que él podría hacer la labor de pescador, ante lo cual Ledo le dice que puede hacerlo si lo desea. Y mientras tanto, Piñón invita a Ledo a almorzar y le ofrece un puesto como parte del equipo de reparadores. Y al mismo tiempo Bellows le ofrece trabajo también en el equipo de excavación. De esta manera, ambos discuten al respecto, pero por su lado el protagonista queda absorto por el baile de Amy y sus amigas, quienes la están pasando bien en el festival. Seguidamente, traen la comida que Piñón había ordenado para los dos, pero vemos que Ledo se enfrenta a problemas de estrés postraumático cuando ve un pulpo, y para colmo apunta con su arma a todo lo que se le parece. Y Ledo, aún espantado, explica su trastorno de estrés postraumático y prueba un poco del bicho, y bueno, lo considera sabroso. Luego Ledo ayuda a Chamber a pescar utilizando tablas y redes, y así obtienen algo de comida real. A lo que ya más tarde en la noche, Ledo y Amy pasan mucho tiempo juntos, creando un vínculo mucho más profundo. Pero la luz natural del reflejo del océano pone a Ledo en alerta y se arma rápidamente para poder defender a Amy, aunque ella lo calma y baila para él, pidiéndole que se relaje. Ya al día siguiente, Ledo comienza a trabajar en operaciones de rescate con Bellows, y vemos que todo marcha bien, hasta que una criatura submarina aparece y empieza a atacarlos. Pero vemos que Chamber identifica a la criatura como un Iraceru, así que Ledo deja de trabajar de inmediato y se dirige al enfrentamiento contra aquel bicho. Por su parte, Bellows le ruega que no lastima a la criatura, pero Ledo la mata sin remordimiento. Resulta que la criatura era una especie de calamar ballena, considerado sagrado en ese planeta. Y vemos que la noticia de la matanza se esparce como pólvora, y empieza a correr el rumor de que una maldición se cierne sobre Gargantía. Y en medio de todo este quilombo, Piñón habla con sus compañeros para ver si desean ir a buscar tesoros al fondo del mar. Pero cuando menciona que Ledo no es una inclusión segura, le dice que no, al menos hasta que no lo convenza. Y al mismo tiempo, el protagonista y Bellows son regañados por lo ocurrido,
espacio, y todo cae sobre la mujer, ya que no pudo explicarle la importancia de aquellas criaturas a nuestro protagonista. Sin embargo, él comenta que quiere buscar más de esos bichos y eliminarlos, ya que son enemigos de la humanidad. Sin embargo, Richard le dice que ellos no necesitan que haga eso, y le recuerda que está en Gargantía. Posteriormente, la pelirroja y la pelazul escuchan como Piñón habla con un alto mando sobre los tesoros y la importancia de Ledo para conseguirlos. Así que luego la pelirroja discute con el tipo y le comenta que no puede usar al chico y a su robot para hacer aquello. Y bueno, vemos que esto parece frustrarlo y da a entender que toda esa búsqueda tiene una connotación personal. A lo que luego el protagonista se entera, y después del análisis de Chambers, que los calamares ballenas son sorprendentes similares a los Ideaceus, ahora significa que Ledo está empecinado en exterminarlos a todos. Pero vemos que por su lado, Amy Babel intenta cambiar su mente, pero Ledo no se inmuta ante sus súplicas. Y luego de aquello, se nota que hay un montón de calamares ballenas acercándose a Gargantía, y Ledo está listo para atacarlos a todos. Sin embargo, el comandante de la flota, Firelock, ordena que apaguen todas las luces y la maquinaria temporalmente para evitar provocar a los calamares ballenas. En lugar de atacarlos, Ledo está al borde del colapso en ese momento, pero se detiene cuando Richard la apunta con un arma y le ordena detenerse. Así que los calamares pasan sin incidentes bajo Gargantía, gracias a la resolución del barco. Ya el otro día, Firelock, informado por Piñón, se entera de su plan de explorar los territorios inexplorados del calamar ballena, con la ayuda de Ledo. A pesar de los intentos del barbón por disuadirlos, Piñón y Ledo aceptan unirse en esta expedición. Pero vemos que Firelock sufre un infarto debido al estrés de todos los acontecimientos, y antes de morir, nombra a Richard como su sucesora. Por su lado, Chamber tiene una noticia para Ledo. Finalmente han localizado la ubicación de su civilización en el espacio. Sin embargo, podrían literalmente llevar miles de años antes de que alguien capte su señal de socorro. Y dado que la Tierra está bastante desprovista de tecnología, un viaje por el espacio será imposible. Además de que su robot no cuenta con velocidad supersónica. Entonces cuando Ledo escucha aquello, se da cuenta que no podrá regresar a su casa. Por otro lado, durante el funeral de Firelock, varios barcos siguen los planes de Piñón y comienzan a separarse de la gigantesca flota. Y al mismo tiempo, Amy se entera que una de sus amigas se irá con ellos. Y en el proceso descubre que Ledo también irá. Así que mientras la ceremonia para despedir de Firelock continúa, Saya se acerca a su amiga Amy para decirle que vaya con el protagonista, ya que parece preocupada por eso. Pero la joven dice que no puede hacerlo, ya que desea cuidar a Babel. Y cuando Saya escucha lo anterior, se emociona, ya que Amy también se sentiría sola. Y por otro lado, Bellows y Richard comparten un momento, en el que ella le dice que no se sobrecargue, y que cuenta con el apoyo de toda su flota. Así que la chica de anteojos decide ir a la ceremonia de Firelock, para despedirse de él adecuadamente. Y por otro lado, podemos ver que Babel se da cuenta de que Amy no quiere que Ledo se vaya, así que intenta desoírlo. Pero a Ledo no parece importarle, puesto que su deseo de matar a los calamares ballena no es por sí mismo, sino para proteger a las personas que considera valiosas de los Ideaceus. Y además de decir eso, también le regala una carina. Ya al amanecer, Richard ve el cuerpo de Firelock, llevado por las olas del mar, y pide apoyo a la tripulación de Gargantía, quienes responden de buena manera, lo que parece hacerla sentir aliviada. Ya horas después, el protagonista visita a Babel y a Amy para despedirse de ellos. Así que tras esto se sube al barco, y aquella flota se separa de Gargantía, mientras que Amy ve a los barcos alejándose con nuestro protagonista a bordo. Tiempo después, Ledo comienza sus ataques ofensivos contra un nido de calamares ballena, con la asistencia de la tripulación de Piñón, lanzando unas cargas de profundidad que destruyen a los enemigos sin mucho esfuerzo. Y por su parte, Piñón recuerda cómo vio morir a su hermano a manos de un calamar ballena, en una misión para encontrar un tesoro, lo que en sí explicaría su interés por ese lugar. Por su parte, el protagonista aterriza en una antigua instalación y pronto encuentra algunos registros en un contenedor de almacenamiento. Accede al registro y descubre que los Ideaceus eran originalmente humanos, que pasaron por fuertes modificaciones genéticas para adaptarse a los entornos del espacio exterior. En sí se llamaron a sí mismos los evolucionistas, pero otra facción de la humanidad consideró sus acciones como blasfemia, lo que llevó al conflicto actual en el espacio a intensificarse. Por lo que luego, después de que ambas facciones abandonaron la Tierra, durante su quinta edad de hielo, los únicos que quedaron fueron los humanos actuales y los ancestros de los Ideaceus, que permanecieron ocultos. Y como es de suponer, Ledo está profundamente afectado mentalmente por esta nueva revelación y llora desesperadamente cuando Chamber mata a un niño de Ideaceus sin su permiso. Mientras tanto, en Gargantía, Babel y Amy muestran su signo de tristeza, porque obviamente extrañan a Ledo muchísimo. Y vemos que mientras el pequeño toca la ocarina, ella no puede evitar soltar algunas lágrimas. Seguidamente, el robot y Ledo regresan a la superficie y dicen que todos los Ideaceus hostiles de la zona fueron eliminados, lo que obviamente provoca alegría en el rubio y la compañía, ya que podrán explorar sin problemas aquellas instalaciones. En sí, al rato, la tripulación logra rescatar objetos raros y tecnología antigua del viejo mundo, a lo que por su parte Piñón cree que tienen el derecho de conservar esta tecnología para sí mismos, así que envía una transmisión a otras flotas, advirtiéndoles que se mantengan alejadas de su territorio o
bueno, van a tener consecuencias. Y por su parte, el protagonista comienza a cuestionar muchas cosas, y cuando recuerda cómo eliminó a las criaturas, comienza a sentir náuseas. Por su parte, mientras tanto, Piñón nota que los primeros piratas aparecieron para hacer lío, así que le pide a una de sus compañeras que use un cañón tecnológico que encontraban en las ruinas, y pese a que toca todo al azar, consigue hacerlo disparar, y el proyectil es tan potente que aquellos piratas se rinden, entregando a su líder y deciden unirse al bando de Piñón, quien en un principio no los acepta, pero luego termina aceptando. Ya esa misma noche, el rubio se acerca a nuestro protagonista, el cual está deprimido, y le dice que se une a la fiesta con los nuevos miembros, y mientras él está en medio de la diversión, comienza a abstraerse, debido a todo lo que descubrió. Ya más tarde, Chambers revela que los bichitos de luz, utilizados como fuente de energía por la humanidad en la Tierra, también fueron creados por los Sideaceus, y esto da evidencia que su descubrimiento de que esas criaturas eran simples humanos que evolucionaron. A lo que Ledo comienza a cuestionarse la validez del conflicto bélico, y se pregunta si realmente vale la pena luchar contra los Sideaceus, después de todo lo que ha descubierto. Así que después de todas estas revelaciones, Chambers concluye que la Alianza Galáctica y los Sideaceus simplemente no pueden coexistir en la misma galaxia, y proclama que un lado evolucionó y perfeccionó su civilización, mientras que el otro renunció al concepto de civilización. En conjunto sostiene que el conflicto entre las dos especies es inevitable, ya que desean saber cuál es la especie definitiva del universo. Pero vemos que en medio de esto, Chambers dice que recibió la señal de una nave aliada, y cuando buscan un poco, el protagonista se sorprende por lo que ve, ya que se trata de la nave del comandante Kugel. Mientras tanto en la Gargantía, vemos que Amy comienza a realizar sus tareas, y Veloz y Richard comentan que se ve más animada que antes. Pero regresando a la batalla en el mar, Piñón y compañía se dan cuenta de una enorme flota acercándose, mientras que el protagonista ve por la pantalla a su comandante Kugel, quien comenta que recibió su señal de ayuda, pero estaba al otro lado del planeta, y así luego de decir aquello, le dice que deben reunirse, ante lo cual obviamente Ledo, sin dudar, accede. Y mientras tanto, Piñón y sus aliados deciden atacar a aquella flota, sin saber lo que les espera, así que cuando lo hacen, Kugel contraataca y genera un gran daño. Y para colmo, ven como el protagonista se dirige hasta los barcos enemigos. Entonces cuando se encuentra con su comandante, se da cuenta de que Kugel sufre una rara enfermedad que lo confina a su cabina, además de descubrir que la nave de su superior se llama Striker. En sí, Ledo le cuenta a Kugel todo lo que aprendió sobre los Sideaceus y cómo originalmente eran humanos. Es entonces que el comandante revela que siempre lo supo, al igual que los altos mandos de la Alianza Galáctica, quienes insisten en seguir luchando contra los bichitos. Por lo que luego de esto, Kugel dice que su nueva flota y él estaban reuniendo una poderosa coalición con una agenda imperialista, buscando reunir a todos los humanos en la Tierra bajo su control para reclutarlos en el esfuerzo de esta guerra. Seguidamente, Piñón recibe una invitación de Kugel para abordar aquella flota misteriosa, así que decide ir, y se sorprende al ver que la persona que lo llevará hasta ahí es Luke Cage, quien ahora está bajo el mando de Kugel, a lo que pronto el rubio es llevado a un cuarto, en donde encuentra un cubo raro y unas herramientas, así que por curiosidad comienza a toquetearlas, hasta que hace una cosa media rara. Es entonces que aparece Striker, para decirle que ese cubo era una prueba para saber sus facultades técnicas, agregando que pasó el examen. Seguidamente elogia su capacidad para hacer funcionar el armamento antiguo que encontró en el mar, mencionando que desea incluirlo en su tripulación como un oficial ingeniero, además de ofrecerle información de cómo reparar y crear nuevo armamento. Así que tras asegurar que su tripulación estará a salvo, Piñón termina por aceptar el trato, así que envía un mensaje a sus aliados, en donde básicamente le dice que se rindan, ante lo cual optan por hacerlo, y el jefe viejo de la flota se entera que sus barcos y aliados serán divididos, agregando que de esa manera todo será mejor para el objetivo final. Pero bueno, y si se niegan, pues hay bala. Así que el viejo se ve obligado a cooperar, y pronto es bendecido entre comillas, que no es otra cosa más que pintarle la cara. Después de un tiempo, Kugel está listo para desvelar la siguiente parte de su plan, y de esta manera el protagonista descubre que su comandante ideó una operación a gran escala, y resulta que para hacer aquello deben atacar Gargantía. Seguidamente vemos que Piñón es llevado a un depósito, en donde le muestran una gran cantidad de objetos antiguos, además de entregarle un aparato para que pueda verlos por dentro y arreglarlos, lo que de manera natural lo termina emocionando. Entonces cuando Piñón se queda a solas con Luke Cage, ella le dice que no debe conformarse con eso, mencionando que ya se cansó de esta flota, por lo que quiere su ayuda para poder hundirla. Y mientras tanto, Ledo intenta disuadir a Kugel de no atacar Gargantía, pero este no le presta atención y dice que todo lo que hacen es para crear un segundo Avalon pero en la Tierra. Seguidamente, Ledo, Piñón y varias personas más ven como aquel sitio sacrifica a los enfermos y ancianos en pos del progreso del sitio. Sin embargo, el protagonista dice que no vino ahí para hacer eso, además de recordar a su amigo de Avalon y también a Babel. Y en medio de lo anterior, Luke Cage se acerca a Rubio y le dice que esa es una de las razones por la que quiere hundir esa flota, por lo que tiempo después, el ataque liderado por Luke Cage comienza, y todos parten rumbo a Gargantía. Por lo que tras reflexionar sobre lo que realmente desea, dejando de lado su adoctrinamiento militar, Ledo se da cuenta que quiere proteger a Babel y a Amy, ya que después de todo, luego de descubrir que no podía volver,
se embarcó en ese viaje con Piñón para acabar con los Ideáceos, únicamente para protegerlos a ellos. Así que comienza a organizar todo, y pronto envía a Metin a Gargantía para que les informe sobre lo que se viene. Aunque bueno, casi se desmaya en el camino. Sin embargo, Amy la rescata e informa a la tripulación de Gargantía sobre el inminente ataque de Kugel, por lo que Gargantía se prepara para abandonar la flota, como recomienda Leo. Pero por su parte, Amy insiste al alto mando de la flota que ayuden al protagonista. Es entonces que Oldan sugiere que utilicen una llave especial, que Firelock le confió antes de su muerte. Y cuando la operación de Kugel se pone en marcha, Ledo se ve obligado a tenerlo por su cuenta, a lo que Piñón lo ayuda equipando a Chambers, con algunas armas bastante piola. Así que comienza la rebelión, y Ledo recibe ayuda de la tripulación de Piñón mientras luchan contra Kugel. Y mientras tanto, los piratas liderados por Luke Cage comienzan a atacar la flota del comandante, y en sí la batalla dura y muy prolongada, pero finalmente Ledo logra inmovilizar a Kugel y abrir la cabina de Striker. Es entonces que se revela que Kugel ha estado muerto por dentro durante mucho tiempo. Parece ser que Striker llegó a la conclusión de que los humanos deben verla como su dios, para asegurar la estabilidad de la flota, pero Chambers y Ledo no estaban de acuerdo con esa filosofía, así que decidieron destruir el robot, y Ledo fusionó su sistema nervioso con la interfaz de Chambers, creando un enlace neural que mejora las capacidades del robot aliado, pero esto también aumentó significativamente el riesgo de vida para nuestro protagonista. Sin embargo, Amy llega poco tiempo después y le dice a Ledo que no está solo en esta lucha y que quiere que regrese con ella, mencionando que los humanos combaten unidos y pueden confiar en sus compañeros soldados. Y mientras tanto, vemos que Richard llega al lugar en donde pueden usar aquella llave espacial y en sí lo utiliza para bombardear la flota enemiga, que mientras tanto Piñón comienza a evacuar a su tripulación en el barco de salvamento. De esta manera nos damos cuenta que nuestros héroes pretenden destruir todo lo recuperado, o sea, las reliquias y a los seguidores de Striker a bordo del barco. Y al darse cuenta de lo anterior, el robot malo se dispone a atacar Gargantía, así que el protagonista y su amigo mecánico la siguen para detenerla, lo que genera un combate mucho más intenso. Y mientras tanto, Richard lanza otro proyectil y destruye el barco con la tecnología antigua, a lo que por su parte el protagonista sigue luchando, y pronto piensa que ha vivido toda su vida como soldado y siempre ha estado dispuesto a morir en el calor de la batalla. Sin embargo, ahora siente que merece vivir, ya que quiere sobrevivir y ver de nuevo a Amy. Es entonces que Chambers le revela al protagonista su deber y lo envía a un lugar seguro, al deducir que ya no es apto para ser un soldado. Entonces cuando ambos se alejan, el robot le dice que quiere que el protagonista cumpla más logros, ya que le queda mucho por vivir, por lo que luego se apresura contra Striker y lo destruye con un sacrificio fatal para salvar a Ledo, concluyendo así ese gran vínculo. Por lo que algún tiempito después, vemos que Ledo se ha convertido en un experimentado excavador en el territorio del calamar ballena, y ahora vive una vida mucho mejor, seguro y feliz junto a Amy. Y mientras tanto, su buen amigo Chambers yace en el fondo del océano, después de cumplir su propósito. Y de esta manera termina el resumen de Susei no Gargantía. Ya saben, si les gustó el resumen, comenten Gargantía en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón.